Muy buen día, mi nombre es Dulce Yolanda Tenorio Gutiérrez, soy estudiante de la Facultad de Químico-Farmacobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y este es mi segundo examen de estadística que realizo. A continuación verán un primer video donde explicaré cómo llegué a las siguientes conclusiones, en las cuales explicaré en un segundo video. En este primer problema nos dice que en un hospital de nutrición se le hicieron por 30 días un estudio, el mismo estudio sobre el consumo de grasas y niveles de colesterol a un paciente. Para esto nos pide que saquemos el rango, el cual se saca con el valor máximo de consumo de grasa en este caso y el valor mínimo de consumo de grasa que nos dio esto. Y para nivel de colesterol es el valor máximo, que fue 200, y menos el valor mínimo. Para sacar la desviación estándar tuvimos que realizar una tabla en la cual pusimos como consumo de grasa X y nivel de colesterol Y. Y aquí fuimos sacando, para poder sacar el promedio de X, hicimos la siguiente fórmula, que fue igual a la sumatoria de todos estos números de X, que nos dio esto, y lo dividimos entre cuántos son, que son 30, el cual nos dio 62. Para hacer igual en Y fue el mismo procedimiento, sumamos todos estos números, que nos dio esto, y este resultado los dividimos igual entre 30 y nos dio esto. Para después poder realizar esta fórmula, que fue que esto menos el número que nos dio en X, nos dio esto así consecutivamente con los 30 resultados. Después todo esto nos debe llegar a uno de 0. También para Y fue el mismo procedimiento, restamos este menos este y nos dio menos 22.8, así consecutivamente con los 30 dígitos, hasta llegar a este resultado que nos dio menos 56.4. Este no es exacto debido a que tienen decimales y como solo tomamos un decimal en este problema, pues nos dio esto. Después de haber hecho todo este proceso, estos números los elevamos al cuadrado para poder, y al mismo tiempo lo hicimos con todos los 30 dígitos y esto fue la sumatoria que nos dio. Lo mismo pasó con los dígitos Y, todo esto al cuadrado y nos dio esta sumatoria. Después de todo esto multiplicamos lo que nos dio de estos dos, se multiplican entre sí para poder realizar esta tabla. Así consecutivamente los 30 dígitos que tenemos y los sumamos. Toda esta tabla fue para poder realizar la siguiente fórmula, que nos dice que la desviación estándar al cuadrado es igual a la sumatoria de los dígitos al cuadrado en X, a las sumatorias de X y menos X promedio, que serían todos estos, pero al cuadrado, entonces serían todos estos, entre el número de dígitos que ya dijimos que eran 30, o sea, estos, menos 1, el cual nos dio este resultado. Y lo mismo para las Y. Para después quitar de la desviación estándar del cuadrado tuvimos que pasar la raíz y nos salieron estos resultados para después poder sacar la correlación de varianza, el coeficiente de varianza, que fue este número entre X promedio por 100, que nos da un porcentaje de cuánto es, como se podría decir, el error en el problema. Para la covarianza usamos esta fórmula que nos dice que las sumatorias de la multiplicación de X y menos X promedio por Y menos Y promedio entre el número de días, en este caso, menos 1, esto nos dio este resultado. Y para el coeficiente de correlación nos dice que tenemos que sacar S de X,
que es igual a raíz cuadrada de la sumatoria de x y menos x promedio al cuadrado entre el número de coeficientes o número de días, en este caso menos 1, y esto es igual a esto. Lo mismo para las y, solo que cambia que es y1 menos, y menos y promedio al cuadrado. Todo esto para poder sacar la correlación de x y y, que fue igual que es igual a la covarianza que sale entre multiplicar x por y nos sale esto. Y para el diagrama de dispersiones solo tuvimos que colocar el consumo de grasa como x y niveles de colesterol como y, ir marcando por puntos. Aquí vemos que la relación, o sea, no es una relación lineal entre x y y, que podría decirse que es como un día está bien y otro día mal. Para el segundo problema, nos habla sobre la diabetes y nos dice que el Instituto Mexicano del Seguro Social sometió a 30 pacientes a un estudio sobre el consumo de azúcares y niveles de insulina. Todo esto fue realizado en un día. Y aquí nos dice que los niveles normales de insulina son estos y el consumo normal es este. Tenemos 30 datos y obtuvimos lo siguiente, que fue el rango igual con R con el valor máximo menos el mínimo. Aquí en consumo de azúcares fue 147 menos 22 y nos dio 125. Y el nivel de insulina, que fue el mayor, 200 menos el mínimo, que fue 40, que esto nos da 160. Y para la desviación estándar realizamos una tabla donde X es el consumo de azúcares, Y la insulina, niveles de insulina, y aquí para poder sacar todo esto tuvimos que sacar un promedio de X, que nos dio que la sumatoria de todo el consumo de azúcar fue de 1930 y lo dividimos entre 30, que son 30 pacientes en este caso, y nos dio 64.3. También en niveles de insulina igual, sumamos todas las cantidades de niveles de insulina, que nos dio 3108. Y lo dividimos entre 30 pacientes igual y nos dio 103.6. Para poder después realizar restamos 60 menos 64.3, que nos dio menos 4.3, y así consecutivamente con los 30 pacientes que tenemos en este caso. Nos dio un total de 1 debido a que tenemos, pues solo usamos un decimal. Igual en y sería igual a menos 50 menos 103.6 y nos da 46.4, así consecutivamente con los 30 pacientes que tenemos aquí, y nos da sí nos dio 0. Así consecutivamente en la quinta tabla lo que hicimos fue elevar al cuadrado la cantidad que nos dio cuando restamos x menos el promedio de x, y nos salió 18.4, y así consecutivamente con los 30 pacientes. Después los sumamos y nos dio 936.3. Así para y igual. Esto se eleva al cuadrado y nos da 2152.9. Y al sumar todo esto, porque todos los dividimos al cuadrado de los 30 pacientes, nos dio 69.249.4. Y para la última tabla, multiplicamos las primeras, antes de elevar al cuadrado, los primeros resultados, que es por y nos da menos 109.5. Así consecutivamente con los 30 pacientes. Y los sumamos después para que nos dé 41.275.3. Después tenemos la fórmula de desviación estándar, que es esta, y la aplicamos en X y en Y para que nos dé 1032.2 y 2387.9.
Después, para poder quitar este cuadrado, los elevamos a raíz cuadrada y nos da 32.1 y 48.8. Para sacar el coeficiente de variación, nos dividimos 32.1, lo que nos dio acá, entre el promedio de X por 100, que nos dio 49.9%, y 48.8 entre el promedio de Y, que es 103.6 por 100, que nos dio 47.1%. Y para sacar la covarianza usamos esta fórmula, que aquí es donde se usa la sumatoria de las multiplicaciones de X y Y lo dividimos entre el número de pacientes, en este caso, menos el 1. Y esto nos da 1423.2. Y para el coeficiente de correlación, que utilizamos esta fórmula en X, que nos da 32, que ya la habíamos usado anteriormente. Y en Y igual 48.8. Todo esto lo sustituimos en esta fórmula, que usamos el resultado de aquí arriba, lo dividimos entre los resultados de estos que se multiplican y nos da 0.90. Y aquí en este diagrama de dispersión observamos que hay tenemos una línea positiva entre el nivel entre el consumo de azúcares y el nivel de insulina, que esto, por desgracia, va de forma ascendente. Y así. Gracias por su atención.